también comenzamos a pregrabar para los 4 canales de YouTube. Dios les bendiga grandemente y hoy hemos tenido una enseñanza, una primera parte de la enseñanza que es realmente el orden, el verdadero orden se impone o se enseña. Entonces hemos visto la primera parte. A mí me toca hacer como un resumen porque tengo que volver a llevar la enseñanza completa a los canales de YouTube, pero aprovechamos para hacer un resumen. El hermano decía, primero, ¿a quién entrego yo para ordenar mis pasos? Usted sabe que el ordenar los pasos a veces el fruto que trae es muy bueno, porque cuando la persona no ordena los pasos, pues se van a llevar muchos tropezones en la vida. Y mirábamos el Salmo 37, 23, ¿a quién entrego yo para ordenar mis pasos? Y dice, Jehová es el que ordenará que mis pasos. Entonces Dios es el que va a ordenar los pasos. Amén. Pero venía la siguiente pregunta, que eso fue Salmos 37, 23, ¿por qué Dios, con qué Dios comienza a ordenar? Primero, la persona para poder caminar debe tener una fuerza, ¿cierto? Para caminar debe tener una fuerza. Entonces Dios comienza primero por ordenar ¿qué? La fuerza, porque una fuerza no ordenada puede causar muchos problemas. Ayer hablábamos en la enseñanza bíblica de un hombre que era un actor de cine y estaba en vacaciones de televisión y estaba en vacaciones acá en Estados Unidos y iba en un carro y alguien de atrás le echó pito y el hombre se molestó y se bajó y no controló esa fuerza y entonces el otro del carro era un señor ya de edad y se bajó también y el hombre joven le dio un puño y el hombre cayó para atrás y murió. Y se metió en un problema por no controlar ¿qué? La fuerza, porque lo que maneja ahí es que la ira. Entonces la ira lo llevó y no controló la fuerza y ya. Entonces por eso es muy importante tener estas enseñanzas bíblicas para nosotros ordenar nuestros pasos y de paso, pues que Dios comience a ordenar esa fuerza con conocimiento, ¿ya? Eso está en Salmo 68, 28. ¿Con qué Dios ordena nuestros pasos? Lo vimos en Salmo 119 y 133, que Él ordena nuestros pasos ¿con qué? Con su palabra. ¿Ya? Entonces ya sabemos que ya tenemos el elemento especial, hermano Mauricio, tenemos el elemento especial que es la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces yo ya sé que tengo ese elemento, ya que está en Salmo 119, 133. Entonces primero, yo ya miro, ahí está la palabra. Pero yo quiero ordenar mis pasos. Hermana Kaylee, hermana Lumila, hermana Sandra, hermano Mauricio, hermana Noé. Pero yo para ordenar mis pasos tengo que ordenar primero algo, ¿ya? Si no hubieran ordenado todos los datos de los productos, de los platos que hay en un restaurante en la computadora, pues ¿cómo sería ese desorden? Entonces lo ordenaron precisamente primero dentro. Y lo mismo, tenemos que ordenar nuestros pensamientos primero en nuestra mente. Amén. Y yo decía anoche que había un libro que yo leí que se llama Salud y Eficiencia, y había un capítulo que decía, esto lo mencionaba acá, pero viene al caso, dice, la loca de la casa. Y la loca de la casa pues era la mente del ser humano. Entonces hay que ordenar los pensamientos dentro de nuestra mente. Porque si yo no ordeno mis pensamientos dentro de mi mente, mis pasos van a ser desordenados. Y entonces ahí es donde dice, bueno, ¿y yo por qué soy así? Entonces por eso la oración es muy importante para que nosotros tengamos ese cambio que internamente. Entonces al ser ordenados mis pensamientos, ya no tengo problemas, la vida es muy fácil para mí ya. Y entonces vamos a mirar que eso, con qué Dios ordena nuestros pasos. Sabemos con su palabra, Salmo 119, 33. ¿Qué tengo que ordenar primero antes de ordenar mis pasos? Proverbios 20, 18, que son ¿qué? Ordenar mis pensamientos. Proverbios 20, 18. ¿Quiere usted memorizar ese versículo, hermano? Si quiere, pueden leerlo, Proverbios 20, 18. Mire, ordenar mis pensamientos es importantísimo. ¿Cómo nos dice? Los pensamientos con el consejo se ordenan. Exactamente. ¿Qué más? Y con dirección sabia se hace la guerra. Y con dirección sabia se hace la guerra. Entonces,
La persona tiene una guerra interna en su mente. Por eso Jesucristo dijo, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino los malos pensamientos que salen del corazón. Eso es lo que contamina. Amén. Entonces, esa guerra, todo ser humano la tiene. Pero cuando llega esta sabiduría de Dios, entonces, por eso es que dice que son ordenados, ¿qué? Los pensamientos con ese consejo de Dios, pero luego la guerra se gana cuando, ¿qué? Con dirección se hace la guerra. Con dirección se hace la guerra. Entonces, bien importante todo esto. Siga, hermana Maru, Dios le bendiga. Muy importante que nosotros tengamos en cuenta esta parte, ¿ya? Entonces, la parte clave es que nosotros podamos en nuestra mente organizar ese software, vamos a decirlo así, vamos a decirlo, no es lo correcto, pero para que ustedes me entiendan. Yo tengo que ir a la persona indicada para que me dé el consejo, es Dios. Luego, yo tengo que saber que tengo que controlar algo en mí, porque puede meterme en un problema. Entonces Dios me controla esa fuerza de la ira, vamos a decirlo así. Después de eso, yo ya tengo que saber con qué es que yo ordeno mis pensamientos, mis pasos. Entonces mis pasos los ordeno ¿qué? Con la palabra. Y luego, pero para yo ordenar mis pasos, tengo que primero ordenar el disco duro. Entonces los pensamientos los ordeno con el ¿qué? Con el consejo, ¿cierto? De parte de Dios. Y esa guerra que hay interna en el ser humano, la podemos, como dice, controlar y ganar siempre con las palabras, con algo que es una dirección sabia. ¿Qué dirección? Yo recuerdo que yo me admiraba y para mí era como algo muy, muy sencillo, el que estaba dirigiendo la orquesta filarmónica con el palito ahí. Y resulta que el que dirige la orquesta y todo tiene conocimiento de todos los instrumentos. Por eso él sabe cómo dirigirlos, ¿ya? Y uno parece que eso fuera muy... Y todos tienen diferentes instrumentos, hacen notas, pero hay una armonía. Esa armonía en nosotros se produce con la justicia. Amén. ¿Ya? Usted ordena todos sus pensamientos con esa armonía, justicia, usted va a disfrutar de una paz interna. Pero usted tiene un pensamiento alocado, lo que sea, eso le va a quitar la paz, incluso le puede producir depresión, y hay pensamientos que producen ansiedad. Por eso es importante todos estos conocimientos de la justicia, de la verdad, ¿ya? Entonces íbamos en la pregunta en que ¿quién es el ¿qué tengo que ordenar primero antes de ordenar mis pasos? Pues mis pensamientos. Eso está en Proverbios 20, 18. Vamos a tratar de recordar ese versículo. Proverbios 20, 18. ¿Quién es el que oye el consejo? Ahora vamos a mirar quién es el que oye el consejo. La hermana Maru le da el consejo a alguien. Pero realmente, ¿quién le va a escuchar el consejo a la hermana Maru? ¿O quién me va a escuchar el consejo a mí? ¿O quién es el que escucha el consejo? Entonces vamos a mirar en Proverbios 1.5 que decía que el entendido es el que recibe ¿qué? El consejo, o que adquiere el consejo. Porque ¿cómo yo voy a recibir algo en mi mente si no lo entiendo? ¿Sí me comprenden? Entonces yo tengo que entenderlo para recibirlo. Pero si yo no entiendo el consejo, pues entra y yo qué, nada. Hermano Manuel decía que al comienzo él le decía a alguno de sus empleados algo, y sí, y se iba y al ratico estaba haciendo el mismo error. Entonces ya al último, ¿esto qué está pasando? Entonces ya al último le explicaba todo y luego le decía, dígame en sus propias palabras qué fue lo que yo le dije. Y no había oído nada, no había entendido nada, no le podía repetir nada porque no había el entendido tiene que ser, bueno, ahí vamos a mirar, tiene que ser atento a eso, y cuando lo entiende es que lo recibe realmente en su mente y queda ya programado, vamos a decir, con la verdad, en el caso de nosotros con la verdad de Cristo. Ahora, ¿quién es el que oye el consejo? El entendido. Y el sabio, pues, ¿qué es lo que dice en 1.5? Oirá el sabio, dice, y aumentará el saber. Oirá el sabio, aumentará el saber, y el entendido adquirirá ¿qué? Consejo. Oirá el sabio y aumentará su saber. Oirá el sabio. Esa palabra a mí
me causó mucho, como dice, curiosidad, porque yo siempre me imaginé que el sabio era el que enseñaba todo el tiempo, pero dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Y resulta que una de las cosas que uno falla mucho es eso, porque hay personas que yo me he llevado sorpresas, personas muy humildes, que yo no pensaba que me fueran a dar unos consejos de sabiduría, pero enorme. Y yo los observaba y cuando yo comenzaba a oírlo, Dios bendito, ¿de dónde sacó tanta sabiduría? Entonces a veces uno tiene que mirar, uno se engaña mucho porque nosotros somos muy dados a juzgar por la apariencia. Y Jesucristo dice en Juan 7:24, no juzguéis por la apariencia, porque yo les decía anoche, si Jesucristo estuviera acá y lo miráramos, pues hay una profecía que dice que sin atractivo le veremos, para que no le deseemos. Eso dice la... O sea, Jesucristo llegaba y pasaba desapercibido porque no llamaba la atención. Pero nosotros estamos hoy para recibir un consejo. Para esto que estamos hablando es cómo ordenar nuestros pasos, ¿ya? Y el título general es: el orden se impone o se enseña. En el Antiguo Testamento se imponía, pero en el Nuevo, con Jesucristo, se enseña para que brote ese orden, algo natural y algo de corazón. ¿Qué tengo que hacer para yo retener el consejo? Porque, bueno, antes, ¿qué tengo que hacer con el consejo que yo he entendido? Porque el entendido adquirirá ¿qué? Consejo. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el consejo que yo he entendido? Proverbios 4:13. ¿Qué tengo que hacer con ese consejo? Retenerlo, creo que es que decía. Sí. Entonces, vamos a retener el consejo, porque usted entendió un consejo y al poquito tiempo se le olvidó, no lo retuvo. Acuerden esto, si yo memorizo algo y no lo entiendo, porque primero hay que entenderlo, y después de entenderlo yo tengo que comprenderlo. La única manera que almacenamos en nuestra mente es cuando comprendemos. Pero si usted solamente lo memoriza y lo repite, usted no lo puede retener. Por eso Jesucristo dice, retén lo que tienes para que ninguno tome ¿qué? Tu corona. Porque la persona puede hablar de la palabra de Dios, pero no comprenderla. ¿Sí me entiendes? Entonces, el comprender es el segundo paso del entendimiento. Y cuando tú comprendes, ahí es que aparece el conocimiento, la bodega del conocimiento, donde usted tiene almacenado todos los conocimientos. Entonces, precisamente, uno, por los 5 sentidos, es que se formó todo lo que yo tengo en la mente y ustedes, por los 5 sentidos. Entonces, cuando yo entiendo, el entendido adquirirá ¿qué? Consejo. Y el sabio, oirá el sabio y aumentará ¿qué? El saber. Entonces, si entiende, va a comprender. Pero cuando comprende, tenemos que ir a Dios. Dice, entonces Jesucristo les abrió el entendimiento ¿a quiénes? A los apóstoles. Y para que comprendieran ¿qué? Ahí dice, le abrió el entendimiento para comprender las Escrituras, ¿ya? Y ese entendimiento, hermano Noé, tiene que ser conforme ¿a qué? Para poder comprender las Escrituras. Su palabra. Conforme a su palabra, la cita bíblica, hermana Kelly. O alguien que la diga, Salmo 119, 169. Salmo 119, 169. Dame entendimiento conforme ¿a qué? A tu palabra. ¿Ya? Y el entendido en la palabra que haya. Conocimiento. Proverbios 16, 20. El entendido en la palabra haya el bien. Recuerden que todo esto es un conocimiento. Nosotros no funcionamos como los robots. La inteligencia artificial funciona con ¿qué, hermano? Con algoritmos, ¿sí o no? Puro algoritmo. Nosotros funcionamos con misterios revelados, enigmas descifrados, con las visiones, con los sueños y con los misterios revelados y los secretos revelados. ¿Cómo nos dice Proverbios 16, 20? El entendido en la palabra hará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Entonces, el entendido en la palabra, el entendido adquirirá consejo, y el entendido en esa palabra de consejo hallará ¿qué? El bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer para retener el consejo? Proverbios 8, 33. ¿Qué tengo que hacer para yo retener el consejo? Puede leerlo el versículo.
Atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. O sea, yo para poder retener el consejo, hermana Amaro, tengo que prestar ¿qué? Atención, atender. Y esto funciona hasta en lo relativo. Ya entra un cliente a un restaurante y no lo atienden, usted lo puede retener o se va. Se va. Entonces, hasta en lo relativo funciona. Entonces, la atención es muy importante tanto en lo relativo como en lo absoluto. Yo recuerdo que yo tenía un problema cuando comencé a estudiar filosofía y letras. Y yo duré 6 meses, que yo creo que le comenté al hermano Noé. Yo duré 6 meses que yo creía que me estaban hablando en chino. Y yo prestaba atención y yo, Dios bendito, pero ¿qué me pasa a mí? Y entonces ahí fue cuando yo entendí que había una parte, además la atención es buena siempre y cuando Cristo haya abierto ¿qué? Primero ¿qué? El entendimiento. Pero usted puede prestar atención y si no tiene el entendimiento abierto le va a pasar como me pasó a mí 6 meses que yo no entendía. ¿Me comprenden todo esto? Por eso es muy bonita las enseñanzas y yo me alegro de que hoy esté con nosotros Maru, de verdad que me alegra mucho. Y todos ustedes, porque créame que tanto el hermano Manuel como yo queremos, como dice, dar todos estos conocimientos que Dios nos da a todos. Anoche terminamos la enseñanza bíblica, esta misma enseñanza a la 1:30 de la mañana. Y gracias a Dios que estos 2 compañeros pudieron hacer esa oración especial, ¿ya? Bueno, voy a correr porque me quedan 15 minutos. ¿Qué tengo que hacer para retener el consejo? En 8:33, prestar mucha atención. ¿Cómo son los consejos? Ahora vienen los consejos de los impíos. ¿Cómo son? Pues vamos a mirar Proverbios 12:5. Los consejos de los impíos, ¿cómo son? Engañosos, dicen. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Engaños, son engañosos. Porque se salen del sistema de Dios. Yo decía anoche, ¿alguna vez usted estuvo en un problema que era como tratar de desenredar un bulto de anzuelos? ¿Alguien ha estado con esos anzuelos cuando se enredan? Tratar de, o que esas cadenitas delgaditas, tratar de cerrarlas. Y yo decía, usted ha estado en un problema que el uno le daba un consejo, el otro un consejo, y usted no sabía qué hacer. Aquí es donde entra la sabiduría de Dios. Yo miro que la gente, uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y yo estoy tranquilo porque yo ya tengo definido en mi mente la justicia. Todo pensamiento que usted lo analice con la justicia, tanto relativa como subjetiva, y con la verdad, es lo que funciona. De resto son puntos de vista y apreciaciones que a veces no tienen ninguna de esas bases. Y entonces ahí se da perdón. ¿Cómo son los consejos limpios? Engañosos. ¿Qué pasa conmigo si yo obedezco el buen consejo? Proverbios 12:15. ¿Qué pasa conmigo? El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Que yo me voy a volver una persona que sabia si recibo el consejo de Cristo. ¿Qué recibo cuando yo escucho el consejo? ¿Qué recibo yo cuando escucho el consejo? Proverbios 19:20. ¿Qué recibo yo cuando escucho el consejo? Porque uno puede recibir el buen consejo, claro. ¿Qué es lo que dice ahí la Biblia? Escucha el consejo y recibe la corrección. Recibo la corrección. Mire que esto es muy importante, porque yo estaba haciendo algo mal, o tanto en lo relativo como en lo absoluto, pero yo recibo el consejo, recibo, o sea, escucho el consejo. ¿Qué recibo yo cuando yo oigo ese consejo? Automáticamente el consejo me va a corregir lo que está mal. Y esto está bajo, ¿para qué? Para yo ordenar la vida que tengo. Pero la estoy ordenando ¿con qué? Con enseñanza y no. Yo le decía ayer que una de las cosas que mi madre utilizaba, yo era muy niño y cuando me sacaban así a pasear, entonces yo salía adelante. Y mi mamá se molestaba por eso. Y cuando me lograba alcanzar, me daba un pellizco. Y yo quedaba quieto, pero yo me enojaba. ¿Ya? Yo me enojaba porque entonces el asunto es que nosotros aquí como nos dice en Proverbios 19:20, ¿qué yo recibo? Yo recibo una corrección sin pellizco, vamos a decirlo así. Entonces, en vez de sentirme yo enojado, de pronto puedo decir, óyeme, gracias, porque de verdad que excelente ese consejo. Ahora, ¿cuál es el consejo que permanece para siempre? Ya sabemos que es el consejo de ¿quién?
de nuestro Dios. Proverbios 19, 21. Ahora, ¿de quién es el consejo cordial? Del amigo. Y hemos quedado en el versículo que hermano leyó de Juan 15:15. ¿Quién es tu amigo en este tiempo, hermana Mar? Entonces hemos leído Juan 15:15 que dice: Jesucristo, ya no llamaré siervos, llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace que su señor, pero el amigo sí sabe. Entonces este es el mejor amigo que usted y yo tenemos para recibir ¿qué? Los consejos. Y ese consejo no es un pelle, simplemente nos corrige, recibimos que la corrección, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la causa del consejo que viene de Dios? Tiene dos causas, produce dos clases de temor. Isaías 19:17, que lo hemos leído, que se acordarán del consejo y sentirán ¿qué? Temor. ¿Cuándo se siente el temor relativo? Cuando no se obedece ¿qué? El consejo de Dios. ¿Y cuándo se adquiere el temor absoluto? Cuando se obedece el consejo de Dios. Yo sé que hay mucho por aprender, pero lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Entonces, ¿cuál es el temor que causa miedo por causa del castigo? ¿Cuál es el temor? El temor relativo por no recibir ¿qué? El consejo de Dios. Entonces, ¿cuál es el temor que causa miedo por tener castigo? Primera de Juan 4:18. Yo no recibo el consejo de Dios y entonces estoy ante el tribunal de Cristo, ante el juez de los jueces, y ya me pasan la película y yo, uy, Dios bendito, yo recibí esa enseñanza bíblica y la pasé por alto. Y entonces comienza la misma conciencia a martirizar. Y entonces, ¿cuál es el temor que causa miedo porque tiene castigo? Primera de Juan 4:18, hermana Sandra, si lo tiene, por favor. Hermano. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, imagínense esos tesoros que hay ahí. En el amor no hay ¿qué? Temor. No hay temor. En el amor no hay temor. ¿Y por qué no hay temor? Porque el perfecto amor, que es el de Dios, echa fuera todo ¿qué? Temor. Todo temor del que lleva castigo. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo: si me amáis, guardad ¿qué? Mandamientos. Y si usted y yo guardamos los mandamientos, ¿hay temor de castigo? No. Pero el amor a Cristo es guardar los mandamientos. Amén. Y entonces en ese temor, el perfecto amor echa fuera todo ¿qué? Temor. Porque el que teme aún no ha sido ¿qué? Perfeccionado en el amor. Y viene la pregunta clave: ¿hay algo que usted teme en este momento? ¿Hay algo que usted teme en este momento? Entonces, si usted teme en algo en este momento, es porque el amor no se ha perfeccionado ¿en qué? En nosotros. Pero si usted siente esa confianza plena y todo, vamos por un buen camino. Ahora, ¿cómo yo perfecciono el amor, hermano Mauricio? Sería la pregunta, ¿cierto, hermana Maru? Porque lo interesante es aquí avanzar. Bueno, y yo si el perfecto amor echa fuera todo temor, yo quiero tener el perfecto amor. ¿Y cómo ese amor de Cristo se perfecciona en mí? Porque en Cristo está el amor. ¿Cómo está en Cristo? Perfecto. Pero en mí sí se tiene que perfeccionar ese amor de Cristo. ¿Ya? Primera de Juan capítulo 2 y versículo 5. Primera de Juan capítulo 2 y versículo 5. ¿Qué nos dice? Pero el que guarda su palabra, en de verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que guarda ¿qué? Su palabra. Su consejo, su palabra. En verdaderamente se ha perfeccionado ¿qué? El amor. Y si el amor se ha perfeccionado en el que guarda su palabra, para los hermanos que están en las redes sociales, los amigos y todo, yo les voy a decir algo. Esa es la clave para que usted sepa que está en quién, en Cristo. Y Jesucristo dice: vendré a vosotros y os tomaré a quién. A mí mismo. Ese es el arrebatamiento que está así de cerquita. Yo podría decir así, pero la verdad yo tengo que unir ya los dedos porque ya no hay casi tiempo. El arrebatamiento. Vivamos como dice Jesucristo. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás lo tengamos ¿por qué? Añadidura. Entonces ahora ya sabemos cómo se perfecciona este amor.
Todos estos consejos, ¿cómo son? Los de Cristo, ¿cómo son todos estos consejos? Isaías 25.1. Isaías 25.1, ¿cómo son estos consejos? Mire lo bonito que dice la Biblia. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Tus consejos antiguos son verdad. Alguna vez, bueno, esto lo podemos hablar porque uno se da cuenta a veces, ya con la experiencia, alguna vez llegó alguien a darle un consejo a la hermana Maru para hacer un negocio, pero resulta que el que le estaba dando el consejo ya había sido comprado por el otro, que iba a ganar una comisión, y entonces la quería era inducir a hacer ese negocio que no era bueno, pero vamos a decir, ¿se ha pasado esos consejos? Sí, eso es. Pero los consejos de Cristo, de Dios, son ¿qué? Verdaderos y algo más, firmes. Eso hay que tener en cuenta todo eso. Por eso estamos en los últimos tiempos y estamos arreglando la maleta de viaje. Ya, tenemos que arreglarla. Ahora, ¿qué no debo de hacer con los consejos de Dios? ¿Qué no debo de hacer con los consejos de Dios, hermano Mauricio? Usted hoy ha estado en esta enseñanza acá, todos. ¿Qué no debemos de hacer con esta enseñanza? Isaías 31, ahí está. ¿Qué no debemos hacer con los consejos de Dios? Isaías 31. ¿Qué no debemos hacer con los consejos de Dios? 31. Sí, ¿Lo leo? sí, por favor. Dice, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo el pecado al pecado. Mire, hay de los que se apartan, ¿de qué? De mí, y no reciben el consejo mío. Entonces, hay un ay. Y en Apocalipsis aparecen 3 ayes, pero hay otros ayes en la Biblia. Hay de los que hacen las leyes injustas. Isaías 10.1. Entonces aquí, ¿qué no debe hacer? ¿Qué no se debe hacer con los consejos de Dios? Apartarnos de esos consejos de Dios para recibir otros consejos. Claro, usted queda expuesto. Si no recibe el consejo de Dios, pues queda expuesto a recibir otros consejos. Entonces, hoy tenemos que tomar esa decisión de no apartarnos de los consejos de quién, de Dios. ¿Qué pasa si yo me aparto de los consejos de Dios, y qué consejos yo puedo llegar a seguir? Jeremías 7:24. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo me aparto de los consejos de Dios? Entonces, ¿qué consejo yo voy a recibir? Porque eso es como que dice, yo apago la luz y ¿qué voy a? Pues tiniebla voy a recibir. Si son las 3 de la mañana en el cuarto, pues va a quedar oscuro. Jeremías 7:24, ¿qué nos dice? 7:24, puede leerlo, hermano Manuel, por favor. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Entonces, ¿fueron a qué? ¿Qué pasa si yo no sigo los consejos de Dios y qué consejo puedo llegar a seguir? Que usted puede, en sus propios consejos, por el endurecido corazón, puede seguir sus propios consejos, y en vez de ir hacia adelante, comienza a ir hacia dónde? Atrás. Hacia atrás. Eso es palabra que Dios le dio a Jeremías. Y esta tarde nos la está dando a quién? A nosotros. ¿Quiere usted avanzar en este maravilloso camino llamado Jesucristo? Sigamos el consejo de Cristo. ¿Quiere estar en el arrebatamiento? Sí, todos queremos estar en el arrebatamiento. Pero sigamos los consejos de quién? De Cristo. Vamos hacia adelante, hermano Noé. Vamos hacia adelante, hermana Maru. No vamos para atrás. Ese es el asunto. Vamos hacia adelante, hermana Luzmila. No vamos para atrás. Ahora, ¿cómo fue el consejo que dieron los religiosos en la época de Cristo? Mire que eran unos religiosos, y mire el consejo. Mateo 12:14. Mateo 12:14. Mire el consejo. Era gente religiosa, pero mire, por ese corazón duro y por seguir sus propios consejos, mire cómo terminaron. ¿Cómo nos dice Mateo 12:14? Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Para destruir ¿a quién? A Jesús. Y eran religiosos, eran los fariseos. Ayer me hacían la pregunta, ¿y qué son los fariseos? Como decir los fiscales de hoy en día en las cortes.
Esa mujer está en adulterio, te hay que apedrear. Y estos eran terribles. Porque mire, se reunieron e hicieron un consejo para poder destruir ¿a quién? A Jesús, que no les hacía ningún mal, sino que mantenía haciendo milagros y sanidades y ayudando a todo el mundo. Ahora, ¿cuál es el consejo que es inmutable? Hebreos 6:17, un consejo que no cambia, inmutable, que nunca cambia, ¿ya? Porque usted no ha ido personas que te dan un consejo y después cambian el consejo. Hebreos. Sí, pasa eso. 6:17. Hebreos 6:17, ¿cuál es el consejo que es inmutable? Puede leerlo, hermana Sandra, por favor. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de sus consejos, interpuso juramento. Wow. Mire, la inmutabilidad de su consejo, y fuera eso, le puso juramento. Y en otra parte dice, y como no había por quién jurar, juró por sí mismo. Entonces, el consejo de Cristo, hermana Maru, es inmutable, nunca va a cambiar. No es el que un día te dice una cosa y el otro día otra cosa, sino que está firme. Y ahora viene la final ya, estoy en la 7 en punto. ¿Cuál cree que es el consejo que Cristo tiene para usted en esta noche? Usted, mire, yo le voy a decir algo. Todo en Cristo está, nosotros estábamos escogidos desde antes de la fundación del mundo en Jesucristo. Jesucristo ya sabía que hoy sábado iba a llegar la hermana Maru y se iba a sentar ahí. Que iba a estar usted, que yo iba a estar acá. Y ya Jesucristo sabía la enseñanza que tenía que recibir todos nosotros. Créamelo, Él ya sabía todo. Porque ahí dice Efesios 1:4. Él nos escogió en Él, en Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo. Pero Jesucristo hoy, Él está no en cuerpo presente, pero su voz sí la podemos oír esta noche, esta tarde acá. Puede leer Efesios 1:4 y verá lo que dice ahí. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió en Él. ¿Sí dice así? Sí, antes de la fundación del mundo, para que tuviésemos delante de Él sin mancha, sin pecado. Pero vamos a mirar lo que Dios nos quiere, y yo quiero ahorita que cuando el hermano Manuel lea estos versículos, ustedes imaginen que Jesucristo está hablando acá. Porque esta es la voz de Cristo. Vamos a leer la voz de Cristo. Se va a oír la voz del hermano Manuel. Pero lo que dijo Cristo al apóstol amado que fue Juan, Él lo escribió. Y yo sé que Jesucristo, Él quiere que usted y yo oigamos este consejo. Y no lo olvidamos. Apocalipsis 3:18, y lo vamos a leer hasta el 22. Puede leerlo, hermano Manuel, bien fuerte y despacio, para que todos escuchemos. Y en este momento que vamos a oír eso, usted va a decir: estoy oyendo lo que Cristo dijo en el año, que eso fue como en el año 60 o 70, porque ya Jesucristo había ascendido, y esto fue la revelación del Apocalipsis. ¿A quién? Al apóstol amado, a Juan. Mire lo que Él está diciéndote, a ti y a mí. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso lo dijo Cristo, y en esta tarde lo está diciendo Él. Por tanto, yo te aconsejo, hermana Sandra, hermana Maru, hermana Kelly, a todos. Jesucristo dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado ¿en qué? En fuego. Esa va a ser la próxima enseñanza.
¿Cómo comprar sin dinero? Es como difícil, ¿cierto? Pero está en la Biblia cómo comprar sin dinero. Con crédito. Ya, ni con crédito, porque imagine que nosotros no le debemos, imagine que Cristo llega y dice, ya, yo di todo por ti, y Señor, ¿cuánto te debo? Nada. ¿Cómo comprar sin dinero? Va a ser la próxima enseñanza. Pero aquí dice, yo te aconsejo que de mí compres ¿qué? Oro refinado en fuego, ropas blancas para vestirte y tú se descubra tu vida, colirio para que te eches los ojos y veas bien. ¿Ya? Y fuera de eso dice, y todo esto, este consejo que te estoy dando es porque yo te amo, dice Cristo. Yo me imagino Cristo ahorita acá, que yo lo tuviera presente, diciéndome cómo sería la mirada de Él. Una mirada con ternura, incluso con ternura. Dice, y yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues que, celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre esa puerta del entendimiento, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y mire lo bonito que dice. Y si usted comienza a recibir este consejo y lo practica, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿No está bueno el asunto? Buenísimo. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído para oír, comprenda lo que Cristo te ha dicho esta noche. Voy a hacer una pregunta. ¿Ha oído el consejo de Cristo usted? Dígame, ¿sí? ¿Lo han oído esta noche? Ya saben todo lo que tienen que hacer, lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿les gustaría a usted hacer una oración? Porque separado de Él, nada que. Podemos hacer. Pero vamos a hacer una oración para que estas palabras de Cristo se vuelvan una realidad en nuestra vida. Amén. Oremos todos. Padre Celestial, hemos oído, Señor, esta enseñanza y la queremos retener en nuestro corazón. Señor, tú nos has dicho y nos has dado ese consejo que debemos de comprar ese oro refinado de parte de ti, Señor. Esas vestiduras blancas, Señor, de parte de ti. Y ese colirio para ver. Señor, separado de ti, nada podemos hacer. Pero, Señor, queremos que este consejo se vuelva una realidad en nuestra vida diaria. Padre Celestial, además nos dice que tú nos amas, Señor. Y nos pide que abramos la puerta, Señor, de nuestro entendimiento, para que tú puedas entrar y cenar con nosotros contigo. Y nos dice que tú nos amas, pero por ese amor tú nos das este consejo y de pronto en muchas veces nos tienes que corregir. Por eso debemos de ser celosos con esta palabra y arrepentirnos. Y Señor, tú nos das una promesa muy grande, que si recibimos este consejo y lo practicamos y vencemos con este consejo todos, nosotros tenemos el privilegio de sentarnos contigo en su trono, como tú también has vencido y te has sentado con tu Padre en su trono. Señor, que tu palabra en esta noche quede en nuestro corazón y tú terminas diciendo: el que tiene oídos, oiga, comprenda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, pongo en tus manos la vida de todos mis consiervos y mi vida. Señor, esa obra que tú empezaste en nosotros, tú, Señor, la perfeccionarás en el día del Señor. Esa es la confianza que tenemos. Y todos nosotros decimos amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Para ustedes un abrazo, para los hermanos que estuvieron en YouTube, que van a verlo en diferido, Dios les bendiga grandemente.